El aire en el palacio de Tebas, en el Alto Egipto, era una mezcla densa de incienso de mirra quemado en braseros de cobre, el dulzor de los lotos recién cortados que adornaban cada sala, y el persistente aroma a natrón y aceites perfumados. La luz del sol, filtrada a través de las celosías de alabastro, dibujaba intrincados patrones de sombra sobre los suelos pulidos, donde las pisadas de sandalias apenas producían sonido. Era el año 1507 a.C., un tiempo de poder y expansión para Kemet, la Tierra Negra, que el mundo conocería como Egipto. El nuevo reino florecía bajo la mano firme de Tutmosis I, un faraón guerrero cuyas campañas militares habían extendido las fronteras del imperio hasta el Éufrates en el norte y la Cuarta Catarata en el sur. Su nombre resonaba con la fuerza de los dioses, y su presencia, incluso ausente en sus expediciones, se sentía en cada piedra del vasto palacio. Fue en este contexto de majestuosidad y expectativas, donde el murmullo de la corte nunca cesaba y el protocolo regía cada aliento, que nació Hatshepsut. Hija de Tutmosis I y de la gran esposa real Ahmose, su llegada fue recibida con la solemnidad que correspondía a una princesa de su linaje. Desde sus primeros días, el mundo que la rodeaba era un tapiz de colores vibrantes y sonidos exóticos, el tintineo de los collares de oro de las damas de la corte, el canto monótono de los sacerdotes en los templos cercanos, el chapoteo del Nilo que se filtraba en las brisas vespertinas. Hatshepsut creció en un ambiente donde el poder era tangible, casi una extensión de la propia piedra de los templos. Sus ojos, oscuros y penetrantes desde la infancia, observaban con una curiosidad insaciable cada detalle de la vida palaciega. Veía a su padre, el faraón, moverse con la autoridad de un dios viviente, dictando el destino de millones, recibiendo tributos de naciones lejanas y consultando a los sacerdotes de Amón, cuyo poder crecía a la par del imperio. La joven princesa no era una niña común. Mientras otras de su edad se deleitaban en juegos triviales con muñecas de madera y pelotas de cuero, Hatshepsut sentía una atracción casi magnética por los pergaminos de papiro, por las lecciones de los escribas, por las historias de los ancestros y las estrategias de guerra que su padre, a veces, discutía con sus generales en el patio de audiencias. Su educación fue la de una princesa real, exhaustiva y rigurosa. Aprendió a leer y escribir jeroglíficos con una fluidez asombrosa, a descifrar los complejos textos sagrados y a comprender los intrincados rituales que mantenían el equilibrio cósmico de Maat. Maestros de retórica le enseñaron a modular su voz y a construir argumentos persuasivos, astrónomos, a leer las estrellas y los movimientos celestes para predecir las inundaciones del Nilo, y matemáticos, a calcular las proporciones perfectas para las construcciones monumentales. Pero más allá de las lecciones formales, Hatshepsut aprendía observando. Observaba la política, las alianzas, las sutilezas del poder, el arte de la negociación. Su mente era una esponja, absorbiendo el vasto conocimiento de una civilización milenaria. Sentía el peso de su linaje, la sangre real de faraones y reinas que corría por sus venas, un legado que la conectaba directamente con los dioses. Pero también sentía la sutil limitación de su género. Aunque era una princesa de alto rango, el trono, por tradición, estaba reservado para un hombre. Las posibilidades que su estatus le ofrecía, por inmensas que fueran, parecían veladas por esta única, inquebrantable norma. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una determinación silenciosa comenzaba a forjarse. No era una ambición ruidosa ni descarada, sino una convicción férrea, una semilla de lo que podría ser si las circunstancias lo permitieran. Su mirada, a menudo perdida en el horizonte o en los intrincados diseños de los techos del palacio, parecía buscar algo más allá de lo visible, algo que solo ella, quizás, podía alcanzar. El futuro de Egipto era un lienzo en blanco, y Hatshepsut, sin saberlo aún, ya sostenía el pincel. 10 años habían pasado desde su nacimiento, y el dulce aroma de los lotos en el palacio de Tebas se mezclaba ahora con un aire más sofocante, cargado de una tensión palpable. Alrededor del año 1497 a.C., el destino de Hatshepsut se selló en una unión tan antigua como las arenas del desierto: su matrimonio con su medio hermano, Tutmosis II. Él era hijo de Tutmosis I con una esposa menor, Mutnofret, y su ascenso al trono tras la muerte de su padre lo convirtió en el faraón reinante. La unión entre hermanos, si bien desconcertante para sensibilidades modernas, era una práctica común en la realeza egipcia,
destinada a mantener la pureza de la línea dinástica y la santidad de la sangre divina. Hatshepsut, ahora la gran esposa real, asumió su papel con la misma dignidad y pragmatismo que la caracterizaba. La relación con Tutmosis II, aunque nacida de la obligación dinástica, se desarrolló en los confines del palacio. Él era un hombre de salud frágil, su reinado, breve y atormentado por la enfermedad. Los murmullos en los corredores del palacio hablaban de su debilidad, de su tos persistente, de la palidez de su piel. Mientras él luchaba contra las dolencias que lo consumían, Hatshepsut, con su intelecto agudo y su voluntad inquebrantable, comenzó a ejercer una influencia creciente en los asuntos de Estado. Las decisiones importantes, las audiencias con los dignatarios extranjeros, la supervisión de los proyectos del reino, todo esto encontraba en Hatshepsut una mente capaz y resolutiva. Los funcionarios de la corte, acostumbrados a la autoridad del faraón, pronto se dieron cuenta de que era la reina quien, con frecuencia, articulaba las directrices, quien planteaba las preguntas más incisivas y quien, con una calma serena, resolvía los dilemas. Ella no buscaba usurpar el poder de su esposo, sino más bien complementarlo, apuntalarlo, asegurar la estabilidad de un reino que no podía permitirse la debilidad en la cima. En cada consejo, en cada ritual, su presencia se hacía más sólida, más indispensable. Consolidaba su posición no por ambición desmedida, sino por una necesidad pragmática de mantener el orden. El palacio, que antes había sido un lugar de instrucción y observación para la joven Hatshepsut, se transformó en un escenario de intriga y enfermedad. La sombra del faraón moribundo se proyectaba sobre cada decisión política, sobre cada conspiración susurrada en las esquinas. Aunque su corazón pudo haber sentido la aflicción por la salud de su esposo, su mente, siempre estratégica, vislumbraba una oportunidad. Una oportunidad para asegurar no solo su propio futuro, sino el de Egipto. Cada día que Tutmosis II se debilitaba, Hatshepsut se fortalecía, no solo en influencia, sino en la comprensión profunda de cómo funcionaba el engranaje del poder. Desarrolló una astucia política que le permitía navegar las complejas corrientes de la corte, ganándose lealtades y neutralizando posibles adversarios con una habilidad sorprendente. La gran esposa real estaba dejando de ser una simple consorte, se estaba convirtiendo en la guardiana silenciosa del trono, una fuerza a tener en cuenta. El inexorable paso del tiempo trajo consigo el inevitable final del breve y atribulado reinado de Tutmosis II. Alrededor del año 1492 a.C., la quietud del palacio se vio interrumpida por los lamentos funerarios, un eco sombrío de la muerte prematura del faraón. La noticia se extendió como un escalofrío por todo Egipto. El rey había partido al campo de juncos, dejando un vacío en el trono. Tutmosis III, el hijo de Tutmosis II con una concubina menor, Iset, era un niño, apenas un infante, demasiado joven para asumir las vastas responsabilidades de gobernar un imperio. Su juventud representaba una vulnerabilidad, un interreño peligroso que podía sumir al reino en la inestabilidad. Fue entonces cuando Hatshepsut, la gran esposa real, que había demostrado su temple y capacidad durante la enfermedad de su esposo, dio un paso adelante. Asumió el rol de regente para el joven faraón, una posición que, si bien tradicionalmente temporal, le otorgaba el control efectivo de Egipto. La atmósfera en la corte era incierta, preñada de potencial. El luto oficial, escenificado con toda la pompa y solemnidad que exigía la tradición, se mezclaba con una expectativa apenas contenida. ¿Quién guiaría a Kemet en este momento de transición? Las miradas se posaban en Hatshepsut, una mujer que había demostrado una fortaleza y una inteligencia excepcionales. Pero su autoridad, aunque respaldada por su linaje real y su estatus como gran esposa real, aún no estaba totalmente definida en este nuevo rol. La regencia era una solución provisional, no un reinado pleno. Hatshepsut sintió el peso de la responsabilidad como un sudario. Su determinación era férrea. Debía proteger el trono para su hijastro, asegurar la continuidad dinástica y mantener la prosperidad del reino. Pero también, en lo más recóndito de su mente, percibía una brecha en la tradición, una fisura que, quizás, podría explotar. La necesidad de un liderazgo fuerte y estable en un momento de incertidumbre era innegable, y ella era la única figura capaz de proporcionarlo. No era una ambición descarada, sino una convicción estratégica. Navegar las expectativas y los desafíos de esta nueva responsabilidad requería una cautela exquisita.
Los sacerdotes de Amón, los generales del ejército, los gobernadores de los nomos, todos observaban. Algunos, leales a la tradición masculina, esperaban que Hatshepsut fuera una figura de transición, una guardiana hasta que el joven Tutmosis III alcanzara la edad adulta. Otros, que habían sido testigos de su sagacidad, veían en ella a la verdadera líder que Egipto necesitaba. Hatshepsut, con una maestría innata para la política, comenzó a tejer una red de alianzas, a consolidar su apoyo entre los funcionarios clave y a asegurarse de que su voz fuera la más influyente en el Consejo Real. Cada decreto, cada nombramiento, cada decisión que tomaba como regente, no solo servía para gobernar el país, sino también para cimentar su propia autoridad y para pavimentar un camino aún no transitado. El tiempo, implacable, siguió su curso, y con él, la determinación de Hatshepsut creció hasta convertirse en una audacia sin precedentes. 6 años después de la muerte de Tutmosis II, alrededor del año 1486 a.C., la corte de Egipto fue testigo de un evento que sacudiría los cimientos de una tradición milenaria. Hatshepsut, la regente, dio el paso más atrevido y revolucionario. Se proclamó faraón de Egipto. No simplemente una regente, no una reina consorte, sino el propio oro viviente en la tierra, el señor de las dos tierras, el rey del Alto y Bajo Egipto. El ambiente en el palacio y en las calles de Tebas se volvió transgresor y electrizante. Para algunos, era un momento de asombro, para otros, un sacrilegio inaudito. ¿Una mujer en el trono de Horus? La historia de Egipto no ofrecía un precedente claro para tal anomalía. Sin embargo, Hatshepsut, con una convicción inquebrantable, estaba plenamente convencida de su derecho a gobernar. Su ambición personal se entrelazaba con un profundo sentido del deber hacia Egipto, que, según ella, necesitaba una mano fuerte y experimentada, no la de un niño. El proceso de legitimación fue una obra maestra de propaganda y manipulación teológica. Hatshepsut orquestó la historia del nacimiento divino, una narrativa cuidadosamente elaborada que la presentaba como hija directa del dios Amón-Ra, quien había tomado la forma de Tutmosis I para concebirla con la reina Ahmose. Los relieves de su templo en Deir el-Bahari, que se construiría más tarde, inmortalizarían esta historia, mostrando a los dioses asintiendo a su destino divino desde antes de su nacimiento. Los oráculos del gran dios Amón, consultados en el templo de Karnak, convenientemente confirmaron su elección, proclamando su derecho divino a la realeza. Los sacerdotes de Amón, encabezados por figuras leales como Hapuseneb, se convirtieron en sus más fervientes aliados, sellando la voluntad divina en favor de la mujer faraón. Pero la legitimación no era solo teológica, también era visual. Para encajar en el molde del faraón tradicional, Hatshepsut adoptó la iconografía y la parafernalia masculina. En las estatuas y relieves, su figura comenzó a transformarse. Se la representaba con una barba postiza, el símbolo más potente de la autoridad faraónica, que ceñía su barbilla con una cinta dorada. Llevaba el kilt ceremonial, la corona doble del Alto y Bajo Egipto, el nemes a rayas y el uraeus de la cobra real en su frente. Su torso, en algunas representaciones, se esculpía con una musculatura que desafiaba su anatomía femenina. No buscaba negar su feminidad, sino trascenderla, encarnar la esencia del faraón, una deidad viviente, utilizando la propaganda visual como un arma poderosa. Esta metamorfosis ideológica, esta autoescultura en el papel de faraón absoluto, fue un acto de audacia sin límites. Rompía moldes milenarios en una ceremonia pública, desafiando a una sociedad que nunca antes había visto a una mujer gobernar como faraón. La reacción fue compleja. Algunos, los más tradicionalistas, se sintieron perturbados, creyendo que esta transgresión alteraría el Ma'at, el orden cósmico. Otros, pragmáticos o leales a su liderazgo ya demostrado, aceptaron la nueva realidad. Hatshepsut, con su mirada fija en el horizonte, no solo había tomado el trono, había redefinido lo que significaba ser un faraón en Egipto. Con la audaz proclamación de Hatshepsut como faraón, el aire en Egipto se asentó en una nueva y sorprendente normalidad. Era el año 1485 a.C., y los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una determinación inquebrantable para consolidar su poder. La atmósfera, aunque estable y constructiva, mantenía una corriente subyacente de vigilancia. El reino, bajo su mano firme, respiraba un aire de orden y prosperidad,
pero la novedad de una mujer en el trono mantenía a muchos expectantes, observando cada uno de sus movimientos. Hatshepsut sabía que la legitimación divina y la iconografía masculina eran solo el principio. Para que su reinado fuera incuestionable, debía demostrar su valía a través de acciones concretas y una administración impecable. Su primer paso fue rodearse de funcionarios leales y capaces, elevando a hombres de talento a posiciones de influencia. Entre ellos destacaban dos figuras cruciales: Senenmut, un arquitecto de orígenes humildes, y Hapuseneb, el sumo sacerdote de Amón. Senenmut, con su genio creativo y su lealtad incondicional, se convirtió rápidamente en el consejero más cercano de Hatshepsut. Fue nombrado el mayordomo de Amón y supervisor de todas las obras reales, posiciones que le otorgaban un poder inmenso. Bajo su dirección, Hatshepsut inició una serie de proyectos de construcción monumentales, no solo para glorificar a los dioses, sino también para legitimar su propia posición. Templos, obeliscos y esfinges comenzaron a erigirse a lo largo del Nilo, cada uno portando su nombre y sus títulos reales, grabados con la autoridad de un faraón. Estas edificaciones no eran meras estructuras, eran declaraciones pétreas de su derecho a gobernar, diseñadas para inmortalizar su reinado y proyectar su imagen como una faraona poderosa y piadosa. Hapuseneb, como sumo sacerdote de Amón, fue fundamental para el apoyo religioso y político de Hatshepsut. Su influencia en el culto de Amón fue crucial para asegurar que los oráculos divinos continuaran respaldando a la reina, silenciando cualquier disidencia teológica. La alianza entre Hatshepsut y el poderoso sacerdocio de Amón fue una piedra angular de su estabilidad, asegurando que los cimientos espirituales del país estuvieran firmemente de su lado. Las reacciones iniciales del pueblo y la élite ante una mujer faraón fueron variadas. Para el hombre común, la vida continuaba bajo el ojo vigilante de Maat. Mientras el Nilo se desbordara a tiempo, las cosechas fueran abundantes y el orden se mantuviera, el género del faraón era una preocupación menor que la estabilidad. Sin embargo, entre la élite, las facciones existían. Algunos aceptaron a Hatshepsut con pragmatismo, viendo la prosperidad y el buen gobierno que traía. Otros, aferrados a la tradición, mantuvieron una lealtad más tradicional a la línea masculina, aunque en silencio, sabiendo que el joven Tutmosis III, el heredero varón, algún día crecería. Hatshepsut manejó esta disidencia latente con una combinación de fuerza y diplomacia. No toleró la oposición abierta, pero también entendió la necesidad de construir consenso. Sus primeros años de reinado fueron un triunfo cauteloso. Se sentía empoderada y exitosa, viendo cómo sus decisiones traían beneficios al reino. Pero sabía que su posición no era inexpugnable. Debía seguir demostrando su valía, solidificando su autoridad ante un mundo que nunca antes había visto a una mujer gobernar como faraón. Cada día era una afirmación de su derecho, cada proyecto una reafirmación de su poder. La historia de Hatshepsut apenas comienza. Cómo una mujer, en una sociedad dominada por hombres, no solo llegó al trono, sino que también llevó a Egipto a una era de oro. Sigue descubriendo este fascinante viaje. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles del antiguo Egipto. La arena del desierto, que se extendía interminable bajo el sol implacable de Kemet, ya no era solo un lienzo de dunas y espejismos. Alrededor del año 1480 a.C., se había convertido en el escenario para la más audaz y monumental declaración de Hatshepsut. Su mirada, antes perdida en el horizonte del palacio, ahora se fijaba en el acantilado de Deir el-Bahari, un anfiteatro natural de piedra caliza que se alzaba majestuoso en la orilla occidental del Nilo, frente a la vibrante Tebas. Allí, en ese lugar sagrado donde la diosa Hathor era venerada, Hatshepsut concibió una obra que no solo glorificaría a los dioses, sino que grabaría su nombre en la eternidad, un templo funerario que sería conocido como Yeser-Yeseru, lo más sagrado de lo sagrado. La visión arquitectónica de Hatshepsut era tan ambiciosa como su propio ascenso al trono. No deseaba un templo convencional, sino una sucesión de terrazas escalonadas, que se elevaban desde el desierto y se fundían armoniosamente con la roca viva del acantilado, como si la propia montaña hubiera sido esculpida para abrazar la divinidad. En su mente, este santuario no solo conmemoraría su reinado, sino que también serviría como una oda a Amón-Ra, el dios supremo, y como una manifestación tangible de su nacimiento divino. Cada rampa, cada pórtico, cada capilla sería un capítulo en la historia de su legitimidad,
una narración pétrea que ni el tiempo ni la envidia podrían borrar. Para hacer realidad esta visión, Hatshepsut confió plenamente en Senenmut, el hombre que había ascendido desde la oscuridad de un origen humilde hasta convertirse en el arquitecto principal de Egipto y en su confidente más cercano. Senenmut poseía no solo un genio ingenieril, sino también una sensibilidad artística y una lealtad inquebrantable que Hatshepsut valoraba por encima de todo. Sus discusiones se prolongaban a menudo hasta bien entrada la noche, bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite, con papiros desplegados sobre mesas de ébano, repletos de bocetos y cálculos. Las manos de Senenmut se movían con una seguridad casi coreográfica mientras explicaba las complejidades de la ingeniería, los desafíos de la cantería y la logística de transportar inmensos bloques de piedra desde las lejanas canteras de Asuán. El Valle del Nilo, antes tranquilo en su rutina agrícola, comenzó a resonar con una sinfonía grandiosa y laboriosa. El sonido del cincel contra la piedra caliza se unía al golpeteo rítmico de los martillos de diorita y al canto monótono de miles de trabajadores que, bajo el sol abrasador, extraían, tallaban y pulían la roca. El aire se espesaba con el polvo blanco de la piedra y el sudor salado de los hombres, mezclándose con el olor dulce del incienso que se quemaba en pequeños altares improvisados para invocar la protección divina. Las rampas de tierra se extendían como serpientes gigantescas, facilitando el ascenso de los bloques masivos, arrastrados por cientos de hombres y bueyes, sus músculos tensos bajo el esfuerzo. Hatshepsut, a menudo, visitaba el sitio de construcción, no como una mera observadora real, sino como una presencia activa. Caminaba entre los andamios de madera, sus sandalias levantando pequeñas nubes de polvo, sus ojos penetrantes inspeccionando cada detalle. Hablaba con los capataces, con los escribas que registraban el progreso, e incluso con los canteros, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo palabras de aliento. Para ella, este templo era más que una estructura, era una extensión de su propia voluntad, una encarnación de su ambición constructiva y una autolegitimación grabada en la piedra. Cada pilar que se alzaba, cada pared que se decoraba con relieves intrincados, era un testimonio de su reinado, proyectando su imagen como una faraona poderosa y piadosa, consolidando un legado que trascendería su propia existencia. Sentía una conexión casi visceral con la piedra, como si al moldearla, estuviera moldeando su propio destino y el de Egipto. Este templo, pensaba, no solo hablaría de su piedad, sino de su derecho inalienable, su lugar entre los grandes faraones masculinos que la habían precedido. Sería su voz en la eternidad. Pero no solo en la piedra buscaba Hatshepsut inmortalizar su reinado. Anhelaba expandir la gloria de Egipto más allá de sus fronteras, reviviendo rutas comerciales olvidadas y trayendo riquezas exóticas que demostraran la prosperidad bajo su mano. Así, concibió la legendaria expedición a la tierra de Punt, un lugar mítico en el Cuerno de África, fuente de incienso, mirra y ébano, que no se había visitado en siglos. La preparación para esta empresa fue colosal. En los astilleros de Coptos, los carpinteros trabajaron incansablemente, construyendo y reacondicionando una flota de grandes barcos de mar, sus cascos de madera de cedro resonando con el martilleo constante. Las velas de lino blanco, cosidas con maestría, aguardaban el viento. Los marineros y soldados, elegidos cuidadosamente por su valentía y experiencia, se reunieron en los puertos, sus rostros curtidos por el sol y la sal, la emoción y el temor mezclándose en sus miradas. El Nilo se abrió al mar, y el aire en los muelles se llenó del aroma de especias y la promesa de riquezas lejanas. El viaje por el Mar Rojo, un inmenso espejo azul bajo el cielo implacable, fue una prueba de resistencia y fe. Las embarcaciones, con sus proas adornadas con ojos de Horus para guiar el camino, se adentraban en lo desconocido, dejando atrás la familiaridad de las orillas del Nilo. Días y noches se sucedieron, marcados por el vaivén constante de las olas, el chirrido de la madera y el canto de los marineros que intentaban aplacar la inmensidad del océano. La tierra de Punt, cuando finalmente apareció en el horizonte, fue como un sueño hecho realidad, una costa exuberante, salpicada de árboles de incienso y mirra, con casas construidas sobre pilotes y una gente de piel oscura y vestimentas vibrantes. El intercambio fue próspero. Los egipcios ofrecieron armas, joyas, tejidos finos y herramientas a cambio de los tesoros de Punt, el preciado incienso en resina, la mirra aromática, el ébano oscuro como la noche, marfiles curvos, oro reluciente y pieles de animales exóticos.
Pero lo más codiciado fueron las plántulas vivas de árboles de incienso, cuidadosamente desenterradas y transportadas en cestas, su aroma prometiendo una nueva era de fragancia divina para los templos de Egipto. Los relieves de Deir el-Bahari, que Hatshepsut ya planeaba con Senenmut, inmortalizarían cada detalle, desde la partida de los barcos hasta la llegada a Punt, la cordialidad del encuentro con la reina Ati y el rey Pereju, y el glorioso retorno. El regreso fue un triunfo expansivo, una celebración del orgullo nacional. La flota, cargada hasta el borde con sus exóticos tesoros, navegó de vuelta por el Nilo, recibida por multitudes jubilosas en cada ciudad. Hatshepsut, desde su trono, observó la procesión de riqueza, sintiendo un profundo deleite en el éxito de la expedición. No solo había traído riquezas materiales, sino que había elevado el prestigio de Egipto a niveles insospechados, reforzando su imagen como una líder capaz y visionaria. Los árboles de incienso fueron plantados con ceremonia en el jardín de su templo, un bosque sagrado que perfumaría el aire y recordaría a todos la audacia de su faraona. Cada gota de incienso que ardía en los altares de Amón era un eco de su poder, una justificación más de su reinado. Mientras la piedra se alzaba en Deir el-Bahari y los barcos regresaban cargados de tesoros de Punt, en los intrincados pasillos del palacio, el poder se consolidaba a través de una red de lealtades, y quizás, de afecto. La relación entre Hatshepsut y Senenmut era el centro de muchos susurros y especulaciones. Era una conexión que iba más allá de la mera relación entre faraón y funcionario, una intimidad intelectual y emocional que pocos comprendían y muchos envidiaban. Senenmut, el hombre de origen humilde, había ascendido a una posición de poder sin precedentes. Sus títulos se multiplicaban: mayordomo de Amón, supervisor de los graneros de Amón, supervisor de todos los proyectos reales, tutor de la princesa Neferure. Era el único hombre que tenía el privilegio de ser representado en el templo de Hatshepsut, no una, sino varias veces, e incluso con su nombre grabado junto al de la faraona en algunas inscripciones. Los pasillos del palacio susurraban secretos y alianzas, y la cercanía entre Hatshepsut y Senenmut era el tema de muchas conversaciones veladas. ¿Era solo la confianza de una monarca en su consejero más capaz, o había un vínculo más profundo, un romance que desafiaba las convenciones? Hatshepsut, con su pragmatismo relacional, se apoyaba en Senenmut no solo como un funcionario eficiente, sino como un pilar emocional y estratégico. Él comprendía su visión, compartía su ambición y ejecutaba sus planes con una lealtad que rara vez se encontraba en la volátil corte. En sus conversaciones privadas, en la quietud de las cámaras reales, se despojaba de la pesada corona y la barba postiza, revelando a la mujer detrás del faraón. Con Senenmut podía discutir no solo las complejidades de la política y la arquitectura, sino también las preocupaciones más personales, las presiones de su posición y el futuro de su hija. Su mirada, a menudo tensa en público, se suavizaba en su presencia, encontrando un raro momento de distensión y comprensión mutua. La hija de Hatshepsut, Neferure, era otro punto focal en esta intrincada red. Como única hija conocida de la faraona y Tutmosis II, su educación fue supervisada por el propio Senenmut, un honor inmenso que subrayaba la confianza de Hatshepsut en él. Neferure crecía bajo la sombra de una madre poderosa, destinada a un futuro incierto pero lleno de potencial. Hatshepsut veía en su hija no solo el amor maternal, sino también un cálculo dinástico. ¿Sería Neferure la próxima gran esposa real, quizás de Tutmosis III, o incluso una corregente en el futuro? Su educación era rigurosa, preparándola para un papel de liderazgo, infundiéndole la misma inteligencia y determinación que caracterizaban a su madre. Las esperanzas de Hatshepsut para Neferure eran un reflejo de sus propias aspiraciones y un intento de asegurar la continuidad de su línea, incluso si eso significaba desafiar aún más las normas tradicionales. La presencia de Senenmut, su ascenso meteórico y su influencia sin parangón, generaba tanto admiración como resentimiento entre la élite. Los nobles de Abolengo, acostumbrados a que los puestos de poder fueran ocupados por sus propias familias, veían con recelo a este advenedizo. Los sacerdotes, aunque muchos apoyaban a Hatshepsut, también observaban la acumulación de poder en manos de Senenmut. La atmósfera, íntima y especulativa, era un delicado equilibrio. Hatshepsut, consciente de estas tensiones subterráneas, confiaba en su juicio y en la lealtad probada de Senenmut. Su poder no era solo el de un faraón,
sino el de una mujer que había aprendido a navegar las corrientes de la corte, apoyándose en quienes consideraba dignos de su confianza, incluso si eso significaba desafiar las expectativas sociales. A medida que su reinado avanzaba, la imagen pública de Hatshepsut experimentaba una continua evolución, una metamorfosis ideológica que era tan audaz como su propia ascensión. Al principio, en los albores de su regencia, se la representaba como una mujer, la gran esposa real, con los atributos femeninos de la realeza. Pero con su proclamación como faraón, la iconografía comenzó a transformarse, reflejando su necesidad de encajar en el molde del faraón tradicional para ser aceptada como legítima. Las estatuas y relieves que adornaban sus templos y monumentos comenzaron a mostrar una figura cada vez más andrógina. Sus rasgos faciales se volvían más angulosos, sus caderas menos pronunciadas. Luego vino la adopción de la barba postiza, el símbolo por excelencia de la realeza masculina egipcia, que se sujetaba a su barbilla con una cinta dorada. No era un capricho estético, sino una declaración política y teológica. Era la afirmación de que ella no era una reina gobernante, sino el faraón mismo, la encarnación del dios Horus en la tierra. Finalmente, su representación se volvió completamente masculina. En las esculturas de bulto redondo y en los relieves de Deir el-Bahari, Hatshepsut aparecía con el cuerpo musculoso y atlético de un faraón masculino, llevando el nemes, la doble corona, el uraeus y el kilt ceremonial. Su nombre, cuando se escribía en los cartuchos reales, a menudo adoptaba terminaciones masculinas. Esta transformación no buscaba negar su feminidad, sino trascenderla, despojarse de las limitaciones de género para encarnar la esencia divina y universal del faraón. Era una adaptación calculada, una forma de autoafirmación visual que utilizaba la propaganda como un arma poderosa. La atmósfera en los talleres de los escultores debía ser de constante reajuste. Los maestros artesanos, acostumbrados a las representaciones tradicionales de faraones masculinos y reinas femeninas, se enfrentaban al desafío de esculpir y pintar a una mujer que debía ser presentada como un hombre, o más bien, como una entidad más allá del género, el propio faraón. Cada golpe de cincel, cada pincelada de color, era un acto de creación y de redefinición. La piedra fría se convertía en el vehículo de esta metamorfosis simbólica, y los muros de los templos se convertían en lienzos de una nueva ideología. Hatshepsut comprendía el poder de la imagen en una sociedad donde la mayoría era analfabeta. Las estatuas y los relieves eran los periódicos de su tiempo, proclamando su derecho divino a gobernar a través de un lenguaje visual que todos podían entender. Al presentarse como un faraón masculino, no solo se alineaba con la tradición, sino que también aseguraba la aceptación de su autoridad en una cultura profundamente conservadora. Era una estrategia brillante, una prueba de su inteligencia y su capacidad para manipular las percepciones. No era una mujer actuando como faraón, era el faraón, encarnando la esencia del poder, el equilibrio y la divinidad. La suya era una autoescultura en el papel de faraón absoluto, una figura que desafiaba las categorías y se erigía como la suprema autoridad de Kemet. A pesar del brillo de su corte y la prosperidad que Hatshepsut había traído a Egipto, una corriente subterránea de inquietud comenzaba a agitarse. Era una fuerza sutil, apenas perceptible, pero persistente, y su nombre era Tutmosis III. El joven príncipe, que había sido relegado a un segundo plano durante el ascenso y la consolidación del poder de Hatshepsut, ya no era un niño. La atmósfera en la corte era expectante. El sol de Hatshepsut brillaba con fuerza, pero las miradas de algunos cortesanos, generales y sacerdotes comenzaban a dirigirse al joven Tutmosis III. Su destino estaba entrelazado con el de la faraona, pero la pregunta inevitable sobre su sucesión, o más bien, su ascenso al poder absoluto, se cernía como una sombra silenciosa. Había facciones, aunque cautelosas, que favorecían la línea masculina tradicional, viendo en Tutmosis III al legítimo heredero de Tutmosis II y de la 18ª dinastía. Sus murmullos no eran de abierta rebelión, sino de una inquietud contenida, de una lealtad dividida que se manifestaba en miradas elusivas y en conversaciones que cesaban abruptamente al paso de Hatshepsut. Hatshepsut, con su característica vigilancia y pragmatismo, era plenamente consciente de la amenaza potencial que representaba Tutmosis III. No era una amenaza de insurrección inmediata, sino de una presión constante, un recordatorio viviente de que su reinado, por muy glorioso que fuera, era una anomalía.
Su estrategia fue mantenerlo bajo control, involucrándolo en ciertos rituales religiosos y expediciones militares menores, dándole responsabilidades que lo mantuvieran ocupado y visible, pero siempre bajo su atenta supervisión. Lo educó, o al menos permitió que lo educaran, en las artes de la guerra y la administración, preparándolo para un eventual co-reinado o para su sucesión. Pero la estabilidad de su propio poder era su prioridad. Lo veía como un hijo al que debía guiar, o como un rival al que debía contener. Probablemente una mezcla compleja de ambos. Las inscripciones de la época, aunque Hatshepsut seguía siendo la figura dominante, a veces mostraban a Tutmosis III en un papel secundario, un reconocimiento de su existencia como heredero, pero una clara afirmación de la preeminencia de la faraona. En los banquetes reales, el brillo de la corte era conde un murmullo de inquietud. La risa de los músicos y el tintineo de las copas de vino se mezclaban con la tensión no expresada. Hatshepsut, sentada en su trono, observaba a Tutmosis III, ahora un joven apuesto y atlético, con la sangre guerrera de su padre fluyendo por sus venas. Se preguntaba qué pensamientos se agitaban en su mente, qué ambiciones dormían bajo su aparente obediencia. La faraona había forjado una era de paz y prosperidad, pero sabía que el corazón de un guerrero, como el de Tutmosis III, anhelaba la gloria de la batalla y la expansión del imperio. El delicado equilibrio que mantenía era una obra maestra de la diplomacia y el poder. Sabía que no podía ignorar al joven príncipe, ni podía subestimar el peso de la tradición. Cada día era una negociación silenciosa con el futuro, una danza entre la autoridad presente y la promesa de lo que vendría. Hatshepsut, la reina que se había convertido en faraón, sabía que, aunque había desafiado las normas, las arenas del tiempo y las expectativas de la corte seguían moviéndose, y ella debía mantenerse siempre un paso adelante para asegurar no solo su legado, sino la estabilidad de Kemet. La era de oro bajo su mando había florecido, pero los primeros brotes de un conflicto latente ya comenzaban a asomarse en el horizonte. La arena del desierto, que había sido testigo de la audacia de Hatshepsut y de la construcción de sus sueños de piedra, ahora se extendía bajo un sol que parecía sonreír con complacencia sobre Kemet. Alrededor del año 1465 a.C., Egipto vivía su apogeo. El Nilo, fuente inagotable de vida, fluía con una abundancia que prometía cosechas generosas, sus aguas mansas reflejando un cielo de un azul inmaculado. No había clamor de guerra en las fronteras, solo el murmullo constante de una civilización en plena efervescencia, un eco de prosperidad que se extendía desde los fértiles campos del delta hasta las doradas arenas de Nubia. Era el cenit del reinado de Hatshepsut, la era de oro que había prometido, y por la que había luchado con tal tenacidad, se había materializado. Los templos, recién pulidos, resplandecían bajo el sol egipcio, sus pilones y obeliscos apuntando hacia el infinito, un testimonio pétreo de la piedad y el poder de su faraona. Pero los logros de su gobierno iban mucho más allá de la grandiosidad arquitectónica. Bajo su liderazgo, Egipto había alcanzado una estabilidad económica sin precedentes. Los graneros reales, gestionados con una eficiencia meticulosa por los escribas de Amón y los funcionarios leales a Hatshepsut, rebosaban de grano. Las rutas comerciales, revitalizadas y protegidas, traían riquezas de tierras lejanas, oro de Nubia, madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Badakhshan y, por supuesto, el incienso y la mirra de Punt, cuyo aroma ya impregnaba los templos y los palacios. La administración de Hatshepsut era un reloj finamente engranado. Los decretos reales, redactados con la claridad y la concisión que ella exigía, aseguraban la justicia y el orden en cada rincón del imperio. Los tribunales funcionaban con imparcialidad, y la gente común, los agricultores y artesanos, sentían la seguridad de un gobierno que velaba por su bienestar. Las ciudades crecían, los mercados bulían con actividad y el arte florecía con una creatividad renovada. Los artesanos, liberados de la presión de la guerra, dedicaban su talento a embellecer templos y tumbas, a crear joyas exquisitas y a tallar estatuas que capturaban la esencia de la vida y la divinidad. La literatura, la música y la danza encontraban nuevos mecenas en la corte, y las escuelas de escribas formaban a una generación de jóvenes brillantes, ansiosos por servir a un Egipto próspero. Hatshepsut, desde su trono de ébano y oro, observaba el reino que había forjado. Sentía una plenitud profunda, un orgullo que le hinchaba el pecho. El aire del palacio,
antes tenso y cargado de expectativas inciertas, ahora vibraba con la confianza de un futuro asegurado. Podía oír el murmullo de las plegarias en los templos, el alegre griterío de los niños jugando en las calles de Tebas, el canto de los barqueros en el Nilo. No había sido fácil. Cada paso había sido un desafío a la tradición, cada decreto una afirmación de su derecho. Pero los frutos de su esfuerzo estaban a la vista, innegables. La prosperidad de su pueblo era la justificación más elocuente de su reinado, la prueba irrefutable de que Amón la había elegido, independientemente de su género. Ella había traído paz donde su padre había traído guerra, y en esa paz, Egipto había florecido. La sensación de logro era abrumadora, una dulce victoria sobre las dudas y los prejuicios. Pero incluso en la cima de su gloria, la sombra del futuro, o más bien, la presencia ineludible del pasado y la tradición, comenzaba a hacerse sentir. Tutmosis III ya no era el niño que había sido entronizado junto a ella. Se había convertido en un joven imponente, un guerrero nato, con la sangre de sus ancestros militares ardiendo en sus venas. La corregencia, formalmente establecida, era un delicado equilibrio, una danza sutil entre dos voluntades poderosas. Hatshepsut lo había mantenido en un segundo plano, sí, pero lo había reconocido oficialmente, su nombre aparecía en las inscripciones junto al suyo, aunque siempre con una prominencia menor. La corte era un polvorín de lealtades divididas y ambiciones contenidas. En la superficie, la coexistencia era pacífica, una imagen de armonía dinástica cuidadosamente cultivada. Pero bajo el barniz de la formalidad, las tensiones implícitas crecían como la hierba después de la inundación. Tutmosis III, con cada año que pasaba, se sentía más impaciente, más ansioso por tomar las riendas de su destino y del imperio. Había sido educado en las artes marciales, había liderado pequeñas escaramuzas en las fronteras, y el eco de las victorias de su abuelo, Tutmosis I, resonaba en sus sueños. La paz prolongada de Hatshepsut, aunque beneficiosa para Egipto, era para él una ausencia de gloria, una oportunidad perdida de forjar su propio nombre en los anales de la guerra. Hatshepsut, sentada en el Consejo Real, observaba a su hijastro. Sus ojos, antes llenos de una determinación inquebrantable, ahora mostraban una mezcla de precaución y control estratégico. Sabía que no podía ignorar la creciente ambición del joven. Había intentado prepararlo para gobernar, sí, pero siempre bajo su atenta mirada. Las inscripciones, como las del obelisco en Karnak, mostraban sus nombres juntos, pero el de ella siempre era el dominante, el que se alzaba más alto, el que se leía primero. Era su forma de afirmar que, aunque él era el heredero, ella seguía siendo el faraón reinante, el oro viviente. En los rituales religiosos, Tutmosis III se presentaba a su lado, ofreciendo libaciones a los dioses, pero era Hatshepsut quien pronunciaba las plegarias principales, quien recibía las bendiciones divinas. En las celebraciones del festival de Opet, desfilaban juntos, pero era la presencia de Hatshepsut la que irradiaba la autoridad suprema. Ella era consciente de la necesidad de mantener el equilibrio, de no empujar al joven faraón a una rebelión abierta. Pero su determinación de mantener el poder, de continuar dirigiendo el destino de Egipto, seguía siendo fuerte. Era una lucha interna entre la necesidad de gobernar hasta su último aliento y la de asegurar una transición que no desestabilizara el reino. Los murmullos en la corte, las miradas que se desviaban al pasar, el silencio que se hacía cuando Tutmosis III entraba en una sala, todo era parte de esta delicada y tensa atmósfera. El futuro de Egipto pendía de un hilo invisible, tejido con la ambición de un joven y la inquebrantable voluntad de una faraona. A medida que los años de su glorioso reinado se acumulaban, una sutil, casi imperceptible, sombra comenzó a cernirse sobre Hatshepsut. El brillo de la corte, aunque aún deslumbrante, empezaba a ocultar una inquietud, un misterio que se tejía en los pasillos silenciosos del palacio. La salud de Hatshepsut, antes robusta, comenzó a mostrar signos de fatiga. Los largos años de gobernar un imperio, de luchar por su legitimidad, de construir monumentos y de gestionar expediciones comerciales, habían cobrado su precio. Sus movimientos, antes decididos y enérgicos, se volvieron más pausados. Las largas jornadas de audiencia y los complejos rituales religiosos la agotaban más de lo usual. Aunque siempre mantuvo una compostura regia en público, en la intimidad de sus aposentos, el cansancio se hacía evidente. Podrían haber sido los primeros indicios de las dolencias que la afligirían al final de su vida,
una mezcla de obesidad, diabetes y quizás el insidioso avance de una enfermedad más grave. El aire en sus cámaras privadas, antes vivaz con las discusiones de Estado, se volvió más pesado, impregnado del aroma de los ungüentos y las hierbas medicinales que sus médicos le preparaban. Pero más allá de la salud física, hubo un golpe devastador, un vacío que ninguna riqueza o poder podía llenar: la misteriosa desaparición de Senenmut. El arquitecto, el consejero, el amigo, el confidente, el pilar sobre el que Hatshepsut se había apoyado durante tanto tiempo, simplemente se desvaneció de los registros históricos. Sus proyectos se detuvieron abruptamente, sus títulos dejaron de aparecer, sus representaciones en los templos se interrumpieron. La ausencia de Senenmut no fue solo una pérdida personal, fue un terremoto político. Era el hombre que había gestionado sus monumentales proyectos, quien había tutelado a su hija Neferure, quien había sido su mano derecha en cada decisión importante. El impacto emocional en Hatshepsut fue profundo. La soledad del poder se hizo más palpable que nunca. Las discusiones nocturnas, las risas compartidas, la complicidad intelectual que había encontrado en Senenmut, todo eso se había ido. Los pasillos de su palacio, que antes resonaban con su presencia, ahora se sentían inquietantemente vacíos. ¿Fue una caída en desgracia orquestada por sus rivales? ¿Una muerte súbita? ¿Un exilio? El misterio que rodeaba su destino solo aumentaba la carga en el corazón de Hatshepsut. Era como si una parte de su propia visión, de su propia fuerza, se hubiera desvanecido con él. Políticamente, la pérdida de Senenmut debilitó su posición. Aunque Hatshepsut seguía siendo el faraón, la ausencia de un aliado tan poderoso y eficiente dejó un hueco difícil de llenar. Otros funcionarios, aunque leales, no poseían la misma visión ni la misma capacidad. La atmósfera en la corte se volvió más cautelosa, más vigilante. Había un murmullo de incertidumbre, una sensación de que el reinado, antes inexpugnable, ahora mostraba una fisura. Hatshepsut, quizás por primera vez en su vida adulta, sintió el peso de su longevidad en el trono y la pérdida de apoyos clave. En la quietud de sus aposentos, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, la faraona, antes tan invencible, se enfrentaba a la soledad del poder, una fatiga que no solo era física, sino también del alma. El futuro, que antes había planeado con tanta precisión, ahora se presentaba con una velada incertidumbre. La luz del sol que bañaba el Nilo, aunque seguía siendo gloriosa, parecía teñirse de un tono diferente. Los años finales del reinado de Hatshepsut, aunque aún marcados por la paz y la prosperidad, presenciaron una sutil pero perceptible transferencia de poder hacia Tutmosis III. La atmósfera general se volvió cambiante y de transición, como el crepúsculo que anuncia la noche mientras el sol aún se aferra al horizonte. El sol de Hatshepsut comenzaba a ponerse, mientras el amanecer de Tutmosis III se vislumbraba, no de forma abrupta, sino con una gradualidad que se asemejaba al lento arrastre de las arenas del desierto. En las inscripciones y registros de la época, el nombre de Tutmosis III comenzó a aparecer con mayor frecuencia y, crucialmente, con mayor prominencia. Si antes su presencia era secundaria, ahora se le veía liderando campañas militares en Siria y Palestina, un contraste notable con la política de paz de Hatshepsut. Los informes de los generales, antes dirigidos exclusivamente a la faraona, ahora incluían al joven rey. El clamor de las tropas, el polvo de los ejércitos en marcha, el brillo de las armas afiladas, todo esto comenzó a dominar la narrativa del reino, eclipsando, poco a poco, los proyectos de construcción y las expediciones comerciales que habían definido el reinado de Hatshepsut. La presencia de Hatshepsut se volvió menos visible en los registros públicos. Aunque seguía siendo el faraón reinante, su figura se retiraba, paulatinamente, a un rol más ceremonial, más distante. Las grandes procesiones, las inauguraciones de templos, los discursos ante el pueblo, seguían contando con su presencia, pero a menudo, Tutmosis III estaba a su lado, o incluso un paso por delante, recibiendo los aplausos y las aclamaciones. Las estatuas y relieves, aunque aún portaban su imagen y sus cartuchos, también empezaron a enfatizar la figura del joven rey, como si el cincelado del tiempo estuviera reescribiendo la historia en piedra. Hatshepsut, en la intimidad de sus aposentos, lidiaba con esta realidad. Era una transición pacífica y planificada, el resultado de su sabiduría y previsión, preparando a su sucesor para el momento adecuado.
¿O era el resultado de su enfermedad, de su debilitamiento físico, que le impedía oponerse a la creciente influencia de su hijastro? Su estado psicológico podría haber sido una mezcla de resignación pragmática y un cansancio que finalmente la superaba. Era consciente de su mortalidad, de la inevitabilidad del cambio. Aunque había desafiado las normas para ascender al trono, la naturaleza misma del tiempo y la tradición masculina finalmente la alcanzaban. Quizás, en su interior, había una aceptación silenciosa de que su tiempo estaba llegando a su fin, y que el joven y vigoroso Tutmosis III era el futuro que Egipto necesitaba para las batallas que se avecinaban. Había traído una era de oro de paz y prosperidad, pero el mundo exterior era un lugar peligroso, y un faraón guerrero podría ser necesario una vez más. Ella había forjado su legado en piedra y en la mente de su pueblo, pero ahora, el manto del liderazgo debía pasar a otra generación. La luz de sus días como faraona se atenuaba, no con un apagón repentino, sino con la suave decadencia de un atardecer, preparando el terreno para el amanecer de un nuevo faraón, uno que, sin saberlo, la borraría de la historia. El final llegó con la misma quietud que había marcado los últimos años de su reinado. Alrededor del año 1458 a.C., Hatshepsut, la gran faraona, exhaló su último aliento. No hubo un estruendo de tambores de guerra, ni el lamento unánime de una nación sumida en el dolor público, como cabría esperar para un monarca de su estatura. Su muerte se produjo en la intimidad del palacio, sin la grandiosidad que había caracterizado su vida. La atmósfera se tornó sombría y silenciosa, una quietud que, para aquellos que sabían leer los signos, auguraba un futuro incierto para su memoria. Los descubrimientos modernos, décadas y siglos después, pintarían un cuadro más claro de sus últimos días. La momia de Hatshepsut, identificada finalmente en el siglo XXI, reveló a una mujer de unos 50 años, obesa, diabética y que padecía de cáncer de huesos, probablemente agudizado por una mala salud dental. Los perfumes y ungüentos que habían perfumado su tocador durante años contenían un carcinógeno, una ironía cruel del destino. Su cuerpo, aunque majestuoso en vida, había sucumbido a las dolencias humanas, un recordatorio de que incluso los faraones, los dioses vivientes, eran mortales. Sus últimos momentos habrían sido de lucha contra el dolor, quizás de una reflexión serena sobre la vida que había vivido, los desafíos que había superado y el imperio que había gobernado con mano firme. ¿Hubo paz final en su corazón, la satisfacción de una misión cumplida? ¿O la tristeza de un legado que sentía aún incompleto? Solo el silencio de la tumba lo sabría. El proceso de entierro fue, para una faraona, notablemente discreto. Su tumba, KV-20 en el Valle de los Reyes, que había sido preparada originalmente para su padre, Tutmosis I, y luego ampliada para ella, carecía de la grandiosidad y la publicidad que rodeaban las tumbas de otros faraones. Los rituales funerarios se llevaron a cabo con la solemnidad debida, pero sin la pompa excesiva. El aire de la cámara funeraria, una vez sellada, se llenó con el aroma persistente de las especias de embalsamamiento, un olor dulce y penetrante que sellaba el fin de una era. En la corte, la reacción fue una mezcla compleja. Oficialmente, hubo un periodo de luto, pero sin la efusión de dolor público que se esperaba. La noticia de su fallecimiento se extendió por el reino, pero sin el estruendo de los lamentos masivos. Para muchos, significaba el fin de una era, el cierre de un capítulo que había sido, para bien o para mal, extraordinario. Para otros, particularmente aquellos que se habían mantenido leales a la tradición masculina, fue el momento que habían estado esperando. El ascenso de Tutmosis III al poder absoluto fue inmediato y, en gran medida, silencioso. Ya no había corregente, ni la sombra de Hatshepsut para eclipsar su autoridad. El joven faraón, ahora en la plenitud de su vigor y sin restricciones, tomó las riendas del imperio. En su corazón, quizás, había una mezcla de alivio y un resentimiento latente, una sensación de que, finalmente, el orden natural había sido restaurado. El trono era suyo por derecho, sin la intromisión de una mujer que había desafiado las leyes de Maat. La ausencia de un gran luto público, de grandes ceremonias en su honor, fue un presagio ominoso de lo que vendría. Era como si, con su último aliento, Hatshepsut hubiera entrado en un limbo, un espacio donde su memoria comenzaría a desvanecerse. Para la corte, su muerte significaba el fin de una era y el comienzo de otra, cargada con la ambición desatada de Tutmosis III y, para Hatshepsut,
el inicio de un borrado sistemático de su nombre, de su imagen, de su existencia, de la historia de Egipto. El telón había caído sobre el reinado de la gran faraona, pero la historia de su legado y de su desaparición apenas comenzaba a escribirse en las arenas del tiempo. El aire en el palacio de Tebas, tras el último aliento de Hatshepsut, no se llenó de un clamor de luto desgarrador, sino de un silencio cargado, un vacío que el joven Tutmosis III sintió como una liberación, casi una purificación. Era el año 1458 a.C., y el trono, finalmente, era suyo sin sombra alguna. La quietud de los corredores palaciegos, antes poblados por la presencia imponente de su madrastra, ahora resonaba con el eco de su propia ambición desatada. Los velos de lino que cubrían los espejos y las estatuas en señal de duelo apenas podían disimular la atmósfera marcial y resurgente que comenzaba a apoderarse de la corte. Tutmosis III, de pie ante el sarcófago sellado, no sentía el dolor de la pérdida, sino el fervor de un destino largamente pospuesto. Sus ojos, antes obligados a la sumisión, ahora brillaban con una determinación feroz. Había sido un príncipe, un corregente, un heredero en la sombra, pero nunca el faraón absoluto. Ahora, liberado de la tutela, sentía la urgencia de demostrar su valía, de forjar su propio legado, uno que no estaría empañado por la anomalía que había sido el reinado de una mujer. Su corazón latía con la promesa de la conquista, con el deseo de borrar cualquier vestigio de la interferencia en su derecho divino al trono, no solo de los registros, sino de la memoria misma de Egipto. Los primeros días de su reinado fueron un torbellino de actividad. Las audiencias con los generales se sucedían sin descanso, bajo el crepitar de las antorchas en las salas de guerra. El aroma a incienso se mezcló con el olor acre del cuero nuevo y el metal pulido. Los mapas de papiro, que antes mostraban rutas comerciales y emplazamientos de templos, ahora se extendían sobre las mesas, marcados con las líneas rojas de las futuras campañas militares. El clamor de los ejércitos en preparación comenzó a llenar el aire del Nilo, un sonido que había sido silenciado durante los años de paz de Hatshepsut. Miles de hombres, reclutados de los campos y las ciudades, se movían con una disciplina férrea, el clangor del bronce de sus armas y armaduras resonando en el patio del palacio. Los instructores gritaban órdenes, el polvo de los pies marchando se elevaba en pequeñas nubes, y el sol del mediodía caía sobre los rostros tensos de los soldados que se preparaban para la guerra. Tutmosis III no solo estaba asumiendo el control, estaba redefiniendo la esencia misma del liderazgo faraónico, virando bruscamente del enfoque constructivo y diplomático de Hatshepsut a uno de expansión militar y conquista. Caminó por los pasillos del templo funerario que Hatshepsut había mandado construir para sí misma en Deir el-Bahari. Sus ojos se posaron en los relieves que glorificaban su nacimiento divino, su expedición a Punt, sus logros. Cada imagen, cada cartucho con su nombre, era un recordatorio hiriente de un tiempo en que su propia autoridad había sido subyugada. El mármol pulido, la suntuosidad de los colores, el detalle exquisito de la artesanía, todo ello le provocaba una mezcla de admiración a regañadientes y un profundo resentimiento. Esta paz, esta prosperidad, había sido construida bajo la sombra de ella. Y él, el legítimo heredero, había tenido que esperar. El silencio del templo, que antes había sido un santuario de la memoria de Hatshepsut, ahora parecía susurrar su impaciencia, su deseo de que su propia voz resonara en esos mismos muros, pero con una historia diferente, una que lo tuviera él como el único protagonista. No pasó mucho tiempo antes de que Tutmosis III tomara una decisión que sellaría el destino de Hatshepsut en la historia. Fue una resolución premeditada, nacida de un resentimiento profundo y de la necesidad de establecer un control absoluto sobre la narrativa de su reinado. El faraón no solo quería superar a su madrastra en el campo de batalla, sino borrarla por completo de la memoria de Egipto. Así comenzó la Damnatio Memoriae, una condena al olvido, tan implacable como el sol del desierto. Las órdenes se dieron en el más estricto secreto, en los salones más recónditos del palacio, donde la luz de las lámparas de aceite apenas alcanzaba a disipar las sombras. Los escribas, con el rostro impasible, registraron los edictos. Los capataces de cantería, con un nudo en el estómago, escucharon las instrucciones. No era una destrucción indiscriminada, sino un borrado sistemático, quirúrgico. El sonido ominoso de los cinceles comenzó a resonar en los templos y monumentos erigidos por Hatshepsut, un eco destructivo que se extendía desde Deir el-Bahari hasta Karnak.
No era el canto de los constructores, sino el golpeteo monótono de los destructores. Las estatuas de Hatshepsut, que la representaban con la barba postiza y la corona doble, fueron las primeras en caer. Los canteros, hombres que quizás habían tallado esas mismas figuras años atrás, ahora las derribaban, sus rostros cubiertos de polvo de piedra y, quizás, de una vergüenza silenciosa. Los fragmentos de diorita y granito se esparcieron por el suelo, rostros divinos destrozados, miembros rotos, torsos mutilados. El polvo blanquecino que se levantaba con cada golpe era como un velo que intentaba cubrir la verdad, un intento de hacer desaparecer una presencia poderosa. Las inscripciones, cada jeroglífico que llevaba su nombre o la historia de sus hazañas, fueron atacadas con la misma saña. Los nombres de Hatshepsut eran cuidadosamente cincelados, borrados de los cartuchos reales, reemplazados, a veces, por los de Tutmosis I, II o del propio Tutmosis III. La historia se reescribía en piedra. La expedición a Punt, las grandes construcciones, todo lo que ella había logrado, fue atribuido a sus predecesores masculinos o al faraón reinante. Era una purga histórica, un esfuerzo por restablecer la línea patriarcal de la realeza egipcia, como si la existencia de una mujer faraón hubiera sido una aberración, un error que debía ser corregido por el martillo de la tradición. Tutmosis III, sintiéndose finalmente el único y verdadero faraón, buscaba purgar la historia de la anomalía que fue Hatshepsut. No era solo un acto de venganza personal, aunque el resentimiento por los años de espera bajo la sombra de su madrastra era innegable. Era una cuestión de orden cósmico, de Ma'at. La idea de una mujer gobernando como rey amenazaba la estructura misma de la sociedad egipcia, donde el poder divino y terrenal era intrínsecamente masculino. Al borrar su memoria, Tutmosis no solo consolidaba su propia narrativa, sino que también enviaba un mensaje claro a cualquier futura mujer ambiciosa. El trono de Horus estaba reservado para los hombres. Los sacerdotes de Amón, muchos de los cuales habían apoyado a Hatshepsut, ahora se sometían a la voluntad del nuevo faraón, su silencio una forma de complicidad. Los funcionarios, los escribas, los artistas, todos participaron en esta macabra reescritura de la historia. El miedo a la ira del faraón era más potente que la lealtad a la memoria de una reina caída. El aire en los templos, que antes había exhalado incienso y plegarias, ahora olía a polvo de piedra, a olvido y a la fría determinación de un hombre por controlar el pasado para asegurar su futuro. El eco de los cinceles resonaba como el tic-tac de un reloj que marcaba el tiempo de la desaparición de Hatshepsut de la conciencia colectiva de Egipto. A pesar de la ferocidad y la sistemática naturaleza de la Damnatio Memoriae, el tiempo, ese incansable archivista, demostró ser un adversario más complejo de lo que Tutmosis III había previsto. El éxito del borrado fue, paradójicamente, tanto rotundo como incompleto. Durante décadas, y luego siglos, la figura de Hatshepsut se desvaneció de la memoria colectiva de Egipto. Su nombre no se pronunciaba, sus logros se atribuían a otros, y su existencia se convirtió en un enigma, una leyenda distorsionada, una sombra fantasmal que acechaba en los vastos salones de los templos, esperando ser redescubierta. Los templos que ella había erigido, especialmente el majestuoso Yeser Yeseru en Deir el-Bahari, permanecieron. Pero sus inscripciones, sus estatuas, sus cartuchos, fueron sistemáticamente atacados. Los escultores, bajo las órdenes del faraón, desfiguraron sus rostros, cincelaron sus nombres, y en muchos casos, sustituyeron su imagen por la de Tutmosis I, Tutmosis II o el propio Tutmosis III. Algunos relieves fueron cubiertos con nuevas capas de estuco, ocultando la verdad bajo una falsa superficie. Otras estatuas fueron derribadas y enterradas ritualmente, sus fragmentos esparcidos en fosas comunes o utilizados como relleno en nuevas construcciones. El sonido de los cinceles, que antes había sido una sinfonía de destrucción, dio paso al silencio del olvido, un silencio que se prolongaría por milenios. La figura de Hatshepsut se convirtió en un eco silencioso, una ausencia palpable en la grandiosa narrativa del nuevo reino. Los peregrinos que visitaban Deir el-Bahari admiraban el templo, pero creían que había sido obra de un faraón masculino. La historia de la expedición a Punt se contaba, pero con otros nombres en lugar del suyo. Era como si una parte fundamental de la historia se hubiera arrancado, dejando un hueco que nadie sabía cómo llenar. Los pocos restos que sobrevivieron, ocultos en lugares remotos, bajo nuevos revestimientos,
o en recovecos de tumbas menos accesibles, eran como susurros del pasado, fragmentos de un rompecabezas que nadie en el antiguo Egipto pudo, o quiso, armar. La atmósfera en torno a su memoria era misteriosa y fantasmal. Su espíritu, sin embargo, parecía persistir en las sombras. Un obrero que, al reparar una pared, encontraba un cartucho medio borrado con un nombre peculiar. Un sacerdote que, al revisar antiguos papiros, se topaba con una referencia velada a una reina que fue rey. Estas eran anomalías, inconsistencias que eran descartadas o atribuidas a errores de los escribas. La memoria de Hatshepsut se desvanecía para la mayoría, relegada a la oscuridad, pero su espíritu, su esencia, persistía en esos restos que desafiaban el borrado, esperando ser encontrados por ojos que no estuvieran cegados por el prejuicio de su tiempo. La arena del desierto, que había cubierto sus monumentos, también había protegido sus secretos, guardando la verdad para una era futura, para cuando el mundo estuviera listo para escuchar la historia de la reina que se borró a sí misma. El tiempo avanzó, implacable, y las arenas del desierto egipcio continuaron guardando sus secretos durante milenios. Fue en el siglo XIX y principios del XX después de Cristo, con el surgimiento de la egiptología moderna, cuando la figura fantasmal de Hatshepsut comenzó a emerger de las profundidades del olvido. El polvo del desierto, que había sepultado su memoria, cedería paso a la historia, mientras los arqueólogos desenterraban los secretos de una faraona olvidada, trayéndola de vuelta a la luz. Los primeros exploradores y egiptólogos, como el francés Auguste Mariette, se maravillaron ante la escala de los monumentos egipcios, pero a menudo se encontraban con un enigma recurrente: la presencia de cartuchos borrados o alterados, estatuas sin rostro o con nombres masculinos superpuestos. En Deir el-Bahari, el imponente templo escalonado, que se erguía majestuoso contra el acantilado, era un foco de curiosidad. Edouard Nabil, a finales del siglo XIX, emprendió excavaciones sistemáticas en el lugar. Su trabajo minucioso, palada a palada, reveló la asombrosa verdad. Bajo las capas de estuco y los nombres de faraones masculinos, comenzaron a aparecer los relieves originales, mostrando a una mujer con la barba postiza, con los atributos de un faraón, y el nombre de Hatshepsut. La emoción en el campamento de excavación era palpable, una mezcla de asombro y el éxtasis del descubrimiento. Cada fragmento de piedra, cada inscripción recuperada, era como una pieza de un rompecabezas colosal que se armaba lentamente, revelando la audacia de una reina y la hazaña de su borrado. Más tarde, en el Valle de los Reyes, Howard Carter, famoso por su descubrimiento de la tumba de Tutankamón, también encontró evidencias de Hatshepsut. En la tumba KV-20, originalmente destinada a Tutmosis y ampliada por Hatshepsut para ella misma, se encontraron fragmentos de un sarcófago con su nombre. Herbert Winlock, de la expedición del Metropolitan Museum of Art, también hizo importantes descubrimientos en Deir el-Bahari en la década de 1920, desenterrando una caché de estatuas rotas de Hatshepsut, arrojadas deliberadamente a una cantera cercana. Las estatuas, aunque fragmentadas, eran inconfundibles, mostrando a la faraona en toda su iconografía masculina. El trabajo de estos arqueólogos no era solo una excavación física, era una reconstrucción intelectual. Pasaron años estudiando cada jeroglífico, cada fragmento de cerámica, cada detalle arquitectónico para reconstruir la historia de esta faraona. La emoción de los descubrimientos se extendía por el mundo académico y luego al público general. La idea de una mujer que había gobernado Egipto como faraón, adoptando incluso la barba postiza, era revolucionaria y desafiaba todas las concepciones tradicionales del antiguo Egipto. La fascinación era inmensa. ¿Quién era esta mujer tan poderosa que los faraones posteriores intentaron borrarla de la historia? ¿Qué la impulsó? ¿Cómo lo logró? La comunidad arqueológica y el mundo quedaron cautivados. La historia de Hatshepsut comenzó a ser contada de nuevo, no como un enigma o una leyenda distorsionada, sino como un capítulo vibrante y real en los anales de Egipto. Cada nueva excavación, cada nueva interpretación, añadía capas a su complejidad. El polvo del desierto había guardado sus secretos, pero ahora, bajo el sol de la egiptología, Hatshepsut estaba siendo desenterrada no solo en piedra, sino en la conciencia de la humanidad, su existencia desafiando las concepciones tradicionales del poder y el género. Su historia, una vez borrada, comenzaba a resonar de nuevo, un testimonio de la verdad que,
por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra su camino hacia la luz. En el siglo XXI después de Cristo, el legado de Hatshepsut ya no es un susurro en los vientos del desierto, ni un enigma en las páginas de antiguos papiros. Su historia resuena a través de los milenios con una fuerza renovada, inspirando y desafiando las percepciones sobre el poder, el género y la inmortalidad. La gran faraona, una vez borrada, ha sido completamente redescubierta, su complejidad y valentía finalmente reconocidas. El toque final a su redescubrimiento llegó con la identificación de su momia. Durante décadas, la tumba KV60, en el Valle de los Reyes, había guardado 2 momias femeninas anónimas. Fue en 2007, a través de análisis de ADN y tomografías computarizadas, que se confirmó que una de ellas era Hatshepsut. La momia, de una mujer de unos 50 años, reveló detalles íntimos de sus últimos días: obesidad, diabetes y, trágicamente, cáncer de huesos. El análisis de un molar encontrado en un cofre funerario que llevaba su nombre fue la pieza final del rompecabezas. Esta confirmación científica no solo añadió un rostro humano a la leyenda, sino que también ofreció una perspectiva conmovedora sobre la mortalidad de una gobernante que se había presentado como divina. La causa de su muerte, irónicamente, pudo haber sido la misma pomada cosmética que usaba, la cual contenía un ingrediente carcinógeno. Un final tan mundano para una vida tan extraordinaria. Hatshepsut se erige hoy como una de las figuras más importantes del antiguo Egipto, no solo por sus logros monumentales, sino por lo que su reinado representó con acento agudo. Fue una de las pocas mujeres en gobernar Egipto como faraón, y lo hizo con una eficacia y una visión que rivalizaron, y en muchos aspectos superaron, a sus contrapartes masculinas. Su desafío a las normas de género fue audaz y sin precedentes. No solo asumió el poder, sino que se adaptó a los símbolos y la iconografía masculina para legitimar su posición, transformándose en la encarnación viva del concepto de faraón, más allá de las limitaciones biológicas. El significado de su Damnatio Memoriae también se debate con una nueva perspectiva. No fue un fracaso total, pues no pudo borrarla para siempre, pero sí un éxito a corto plazo que la relegó al olvido durante siglos. Este acto de borrado, perpetrado por Tutmosis III, resalta la fragilidad de la historia y el poder de quienes la escriben o la reescriben. Sin embargo, el hecho de que su memoria haya resurgido, fragmento a fragmento, estatua a estatua, inscripción a inscripción, es un testimonio de la persistencia de la verdad y de la incapacidad de borrar completamente una existencia tan significativa. La audiencia y los historiadores modernos logran una comprensión completa de la complejidad de Hatshepsut. Ella no fue simplemente una usurpadora, sino una líder pragmática, piadosa y visionaria que llevó a Egipto a una era de prosperidad y estabilidad. Su valentía al desafiar las convenciones de su tiempo, su capacidad para negociar las complejidades de la corte y del sacerdocio, y su inquebrantable determinación de gobernar por el bien de Kemet, la convierten en un símbolo atemporal de resiliencia. Hatshepsut es, en última instancia, un faro para la capacidad de las mujeres para ejercer el poder en un mundo patriarcal, un recordatorio de que la historia está llena de voces silenciadas que esperan ser escuchadas. Su historia es una lección sobre la naturaleza cíclica del poder, la ambición humana y la búsqueda eterna de un legado. Desde las arenas del desierto hasta los laboratorios científicos del siglo XXI, Hatshepsut ha regresado, no como un fantasma, sino como una faraona cuya luz, una vez oscurecida, brilla ahora con más fuerza que nunca, inspirando a generaciones a desafiar los límites y a forjar su propio destino. Su memoria, antes borrada, es ahora inmortal.